desde la Plaza de Armas de Chincha con don Justo Franco Carvajal. Él ha presentado hace poco dos obras muy importantes para la literatura chinchana. Aquí contamos con Historias Marradas y Poemas y Canciones para mi Tierra. Antes de hablar acerca de las obras que ha producido Justo Franco Carvajal, vamos a conocer un poquito de su biografía. Don Justo, bienvenido al programa Chincha en la Historia. Usted nació en el centro poblado Hoja Redonda y luego se traslada a San Regis. ¿Cómo así fue esa transición entre San Regis y previamente Hoja Redonda? Bueno, yo nací efectivamente el 1 de julio del año 43 en la hacienda Hoja Redonda. Viví hasta el 50 aproximadamente, en que por situaciones de trabajo mi padre se trasladó a la hacienda San Regis, donde consiguió, un trabajo estable. Nosotros nos mudamos una noche del 31 de diciembre del 50, como ese tiempo teníamos pocos enseres en la casa, se estilaba por esos años, teníamos 2 4x4 y en esas 2 4x4 cargamos todas nuestras cosas. Me refiero a una mula y a una burrita. Así llegamos a San Regis, donde vi un cambio brusco de la inmensa tierra de Hoja Redonda llena de algodón, pan llevar, a la hermosa tierra de San Regis, donde uno no veía más allá de 200 metros porque nos tapaban la vista los árboles de palta, uva, mango, pacaya, o sea, era un paraíso terrenal. Y ahí fui creciendo, estudié en la escuela de San Regis, era directora la señora Genara Alzamora, una profesora muy reconocida o conocida acá en Chincha. Estudié con ella hasta el 3er año, después estudié 4º y 5º con su esposo, que era director de la Escuela de Varones del Carmen. Ellos descubrieron en mí esa situación de declamación, de recitar y de hacer unas cosas chapuceas, de versos, poesía, que han quedado perdidos en el tiempo. Justo, precisamente la profesora Clorinda Pachas Torres, en cuanto al nombre de Hoja Redonda o la toponimia, indica que le colocaron este nombre justamente porque la mayoría de campesinos iba a trabajar en el algodón y desde muy pequeña esta planta, sus hojas tenían la forma redondeada. Por eso que indica que denominaron a este centro poblado Hoja Redonda porque había inmensos cultivos de algodón. Don Justo, hablando de la profesora Genara Alzamora, ella pues prácticamente impulsó o despertó en usted esa creatividad, esa capacidad para poder declamar inclusive. Y anteriormente, por ejemplo, en la hacienda San José se realizaban primera comunión, por ejemplo, para los hijos de los trabajadores y también actuaciones en la cual usted también participó declamando. Sí, efectivamente, la directora Genara Alzamora descubrió en mí esas cualidades y me orientó, aprovechó para llevarme por ese camino que yo lo tomaba como una broma porque no era joven, era todavía una criatura, después tenía 6, 7 años, y ella fue cultivando en mí, me fue preparando y su esposo terminó de cuajarme, porque ya con su esposo terminé a los 16, 17 años porque había perdido de estudiar 3 años antes de terminar el 4º de primaria para ayudar en la cuestión económica a la familia, que hubo un puente, un lapso, y yo interrumpí ese estudio. Yo comencé a trabajar más o menos a los 14 años con personas que bordeaban los 60, 70 años. Uno de repente, porque mi papá llegó a ser caporal ahí en esa hacienda, puede haber beneficiado para ayudarse. Y otro, por mi manera de ser, siempre encajaba y era obediente para todos y no aflojaba en el trabajo. Más bien, yo trabajaba con personas de raza afro, pues, o morenas, que eran pues altos, fuertes, y a veces se burlaban de mis flaquezas porque yo pesaba pues
por decir 40 kilos, y era finito, delgadito, ¿no? Pero yo tenía un empuje interior, pues, que nunca claudicaba. Bueno, cuando terminé el 5º año de secundaria con el señor Sotelo, el profesor Sotelo, Pérez Sotelo Ortiz, con mis altas notas y por todas esas cosas en que había participado en diferentes actividades artísticas, deportivas, todo, seguramente, bueno, por eso me puso una nota alta, ¿no? Y cuando me vinieron a matricular acá, ¿no? Me pusieron el cuadro de los con beca, los que no pagaban por la alta nota. Y así vine yo acá a Chincha, pues, a la que había visitado durante toda mi juventud en 2 o 3 oportunidades. Para mí Chincha era desconocido, a pesar de estar tan cerca, pero también eso debe que no había mucha comunicación en esos entonces, ¿no? Yo vine acá a Chincha y me instalé un cuarto ahí en la calle Arica, donde pasé los 5 años de mi vida, y acá me descubrieron también como atleta, con mis facilidades, como corría en las prácticas de educación física. Y así participé durante los 5 años en el atletismo, ¿no? Tuve la suerte de ir con personajes de acá ranqueados, como es Ruiz de Bailete, Chava, que decían, Aquiles Magallanes, Grimaldi, Marayano, hasta Calito Calagua. Varias veces competimos aquí en esta plaza de armas corriendo para 28 de julio. Y tuve la suerte de ir a Pisco, a Ica, a Arequipa, a competir en mi categoría, donde a pesar de correr sin zapatos, salía victorioso siempre, aunque algunos decían que a veces el peso de zapatillas no dejaba correr mucho, ¿no? Entonces, cuando vieron que yo era casi perenne en esos triunfos, me clasificaron allí en Lima y fuimos allá a buscar un cupo, ¿no?, en Confraternidad Barranco. Y ahí fueron los colegios Ventín, 2 de Mayo, Melitón Carvajal y otros que son colegios élite allá en Lima. Y yo en mi categoría superé a todos. Después me comunicaron que yo había sido seleccionado para ir al campeonato juvenil en Chile. Pero pues esa cosa del destino y no tener la bolsa de viaje, no pude asistir. Gracias a Ediciones Orfandía y el profesor Víctor Salazar, tenemos en nuestras manos ya 2 obras literarias importantes de Justo Franco Carvajal. Don Justo, Víctor, bueno, es un profesor que siempre está permanentemente abocado a difundir la cultura también y la literatura, no solamente de Chincha, sino de la región. En esta oportunidad, Historias Marradas. Don Justo, cuéntenos el porqué del nombre y cómo así le surge la idea de recopilar algunas costumbres o vivencias que usted tuvo aquí en Chincha. Bueno, claro, pero antes de entrar a la historia, quisiera enfocar, ¿no?, el porqué y cómo comencé estas obras a un tiempo que no debía hacer, ¿no? Como le contaba antes, yo estuve enfermo buen tiempo, se pararon los años, fui recogiendo los apuntes que tenía a través del tiempo, porque como le dije al principio, que cambié mi pluma por un fusil, ¿no? Y no sabía cómo ingresar, inclusive hice tentativas en el monstruo de ahora, creo, 10.000 millones de cabezas, Lima, ¿no? Y me vine por acá, ¿no? Y me conectaron o le hicieron saber al señor Luis Almeida, ¿no?, quien accedió a hacer una entrevista acá, ¿no?, aquí en esta misma plaza, ¿no? Y de ahí me aconsejó que las cosas que tenía, que las juntara y las acomodara como yo sabía, y que podría editarlas
tenían buen sentido y buen contenido las ideas. Entonces ya de ahí seguí oteando las cosas, pensando, hasta que compré unas obras del profesor Víctor Salazar, y me enteré de que él hacía correcciones y tenía una editora, ¿no? Orfandía. Y hablé con él por teléfono y acordamos y conversamos. Entonces él me corrigió los poemas, las narraciones, ¿no? Y bueno, le dije que podía editarlas y se editó, pues, ¿no? Yo estas narraciones son cuentos, pues, no sé, algunos sí son verídicos, otros serán fantasías, ¿no? Porque son cuentos hechos en el seno de la familia por lo general, ¿no? Son cuentos que se acostumbraba a conversar después de la cena, en las noches, en las chacras, donde todo era oscuridad, bajo el candil de un mechero, una vela, una linterna, o a veces bajo la luz de la luna, en los emparrados, ¿no? Bajo los emparrados, los árboles que nos cubrían como si fuera un salón de actos, un salón ¿no? Entonces, ahí escuchábamos nosotros y habían todo tipo de cuentos o narraciones, unos muy alegres, jocosos, otros amorosos y otros que lindaban con el miedo, con el terror, con el susto. Entonces, como en esos tiempos yo siempre me acordaba y todavía habían personas que vivían y les preguntaba y seguía anotando y fueron quedando ahí anotadas hasta que ya llegó un momento y comencé, como dice, a desenterrarlas y comencé ya a plasmarlas escribirlas, ¿no? En la computadora. Don Justo, en su otra obra, Poemas y Canciones para mi Tierra, ¿qué interpretaciones o qué creaciones plasma usted allí? Bueno, acá tengo algunas que ya son bien antiquísimas, ¿no? Hay otras más antiquísimas que no se puede seleccionar para publicarlas, pero acá tengo uno de cuando tenía, creo, 8 o 10 años, ¿no? Que estuvo medio así mal escrita, pero después cuando la recogí ya le acomodé el sentido que lo que yo quería expresar en el tiempo. Y dice así: soy chinchano de pura cepa, sin zapato y talón rajado. Así como cocino la carapulcra, también preparo el frijol colado. De Larán a Tamboemora, de Sunampe a San José, así me conocen por todas partes los caminos que recorrí a pie. Hoja Redonda fue mi cuna, en San Regi me crié, viví en la calle Arica y en el Pardo estudié. Fui apañador de algodón, en Tamboemora pescador, saqué camote con los pies y en Grocio Prado catador. Hice de algo me olvido de lo orgulloso que estoy. Gracias a ti, Beata Melchorita, por tu eterna bendición. Muy bien, don Justo. Quizás nos podría regalar otra de sus creaciones también por allí que de repente le trae muchos recuerdos de su niñez también, inclusive. Claro, porque la eterna pobreza y bueno, y todas esas cuestiones. Le escribí a mi Dios, porque soy bien religioso. El día que yo nací con mi Dios escondido, porque dentro de tanta pobreza, quizás nunca hubiera nacido. Y así fue como crecí, con mi Dios siempre de la mano, quien por ser más que yo, me cuidó como a un hermano. Él me acompañó a la escuela y me cuidé en el trabajo. Me enseñó siempre lo bueno, sin soltarme un carajo. Me dio agilidad para el deporte, ante el temor fortaleza. Me dijo que la tristeza es deficiencia de humano. Y así fuimos recorriendo los caminos en tantos años. Me guió enseñándome
las verdades y desengaño. Me enseñó siempre que el bien es planta difícil de sembrar y quien no la sabe cultivar no la sabrá aprovechar. Nunca le pregunté si el día que yo me vaya me hará ganar la batalla o me dejará sucumbir. Ahora que mi destino anuncia que voy a partir, no lo quisiera dejar para no verlo sufrir. Muy bien, don Justo, con sus obras aquí y poemas, canciones y poemas dedicadas especialmente a Chincha y a nuestra campiña. Un poema o poesía a Chincha. Somos chinchanos. Somos chinchanos los de arriba, los del centro y los de abajo. El taxista con su carro, el obrero con su lampa, el pujante comerciante y el que no tiene trabajo. Somos chinchanos, el que lee un libro y nos cuenta una historia, el que fomenta la cultura a través de una obra, el que con alegría nos lega los frutos de su memoria. Somos chinchanos, el buen amigo que te acompaña en tus andadas, el que en silencio escucha y perdona tus erradas, el que se fue y trajo algo, el que regresó y trajo nada. Somos chinchanos, el que cultiva los campos buscando nuevas cosechas, el creyente y no creyente que caminan siempre juntos, el que en momento de tristeza tu mano amiga estrecha. Somos chinchanos, el que cultiva las viñas y excelente vino saca, el que con sus tiernos versos nuestra amada tierra exalta, el que con los brazos abiertos la bienvenida te da en casa. Somos chinchanos, el niño que va creciendo a tu imagen y semejanza, el joven con decisiones, algunas buenas y otras malas, el viejo que con su cruz va sonriendo lleno de lágrimas. Todos somos chinchanos, símbolo de esperanza. Una poesía titulada Vieja Carreta. Ayer se paró en la puerta justo cuando iba a entrar. Ya no ando más con esta carreta que me hace quedar mal. La empujé para meterla y mi vergüenza disimular, pero ni con las dos manos juntas la pude hacer ingresar. Carreta de buenas ruedas y maciza de construcción, no es posible que ya no pueda ni siquiera con un empujón. Yo no creo tener la culpa de tu inusitada acción, que con mucha pena sepultas tus entradas al corralón. Dentro de este poemas y canciones para mi tierra, ¿no?, hay algunas como por ejemplo netamente afro. En este momento le voy a leer o le voy a cantar a Sarandango. Esta canción está inspirada en Mauro Mina y dice así: Sarandango quedó triste y esperándote aún está, porque de que Mina te fuiste, Sarandango quedó triste, porque no volviste más. Mina trabajó duro para ganarse un jornal, y como un buen chinchano, con la destreza de sus manos, a sus enemigos hizo temblar. Mina usó sus puños de fuerza descomunal, y en recio y duro combate
derribando a sus rivales, se hizo campeón nacional. Sarandango quedó triste, Sarandango ya no es nada, solo queda el recuerdo del noble afroperuano por ser campeón nacional. Solo queda el recuerdo del noble afroperuano por ser campeón nacional. Agradecemos a don Justo Franco Carvajal, él es escritor, ahora ya con estas dos obras que ha plasmado poemas y canciones para mi tierra e historias narradas. Don Justo, para finalizar, quizás un mensaje a nuestros amigos de Chincha y a los jóvenes que de repente también quieren incursionar en la composición poética, en el canto o también, como usted, en alguna disciplina deportiva. Bueno, siempre Chincha, ¿no?, es cuna de campeones, ¿no?, cuna de muchas personas importantes que ayer, hoy y mañana estarán desempeñándose en todo el territorio nacional. Tenemos como Luque Freire, que falleció hace poco, ¿no?, atletas como Fernando Acevedo, Fulve, ¿no?, y otros, ¿no? Yo les pido a las juventudes, a las nuevas promociones, que dejen un poco ya esa cuestión del celular, del Facebook, ¿no? Deben buscar cosas naturales de ellos o recopilar cosas familiares antiguas y plasmarlas y engrosar la historia de nuestra Chincha, que es muy inmensa, muy profunda y que todavía yo creo que falta mucho por hacer por Chincha. Así es. Y también seguir cultivando pues, ¿no?, nuestra historia, nuestras costumbres, que no se pierdan las tradiciones y que justamente usted está reactivando a través de estas obras últimamente publicadas. Estuvimos con Justo Franco Carvajal para el programa Chincha en la Historia.